Pues buenas a todos, gracias por escucharnos. Estamos en un espacio dedicado todo para la lectura, todo para los lectores. Esta vez con una charla un poco diferente a las que hemos tenido en el pasado, porque estamos hablando no con un autor, sino con un crítico, un investigador, un lector más bien, ¿no? De literatura, especialista, ¿no? Profesional en la lectura, ¿no? Estamos con José María Martínez Domingo. ¿Qué tal, José María? Buenas tardes, Rodrigo, buenas tardes. Bueno, buenas tardes aquí en España. Creo que ahí estáis todavía levantándoos casi, ¿no? Estamos, así es, en Estados Unidos, tú en España, ¿no? Voy a compartir rápidamente eh, una pantalla donde voy a presentar, creo que estamos viéndolo ya, ¿no? Sí, sí. Ujú. Eso es parte de los libros, si no es que todos, ya me dirás si me faltó alguno, de José María Martínez, ¿no? Veo que aquí ya estás, creo que en la nómina de cátedra, porque Sí, sí. son varios, Tengo varios con ellos, sí, sí. varios Ujú. con ellos, ¿no? Sí. Eh, Por lo que veo falta uno que es el de Amado Nervo y las lectoras del modernismo, si no recuerdo mal. ¿También con cátedra o? No, ese es con Verbum, Ah, ok. pero bueno. Cierto, sí. Ujú. Eh, bien. Bueno, pues esos son la mayoría de los libros Ujú. publicados por José María Martínez Domingo, especialista en la lectura modernista, concretamente en Rubén Darío, Amado Nervo, como decías, Gutiérrez Nájera. eh, pero hoy lo que quisiéramos comentar es una especie de una forma de lectura adicional a la que tradicionalmente seguimos todos, que surge en relacionar, bueno, tú nos lo explicarás mejor, ¿no? Lo que es la secularización en los textos o cómo Ujú. poder entender o apreciar una lectura, ¿no? Eh, Entre lo sagrado y lo profano. Muchos de estos artistas, no nada más modernistas, autores, sino también autores actuales, ¿no? Presentan una especie sí, eso, presentan una especie de imagen, ya sea sagrada, a veces mezclada con lo profano, o a veces la cuestión sagrada completamente ausente de las lecturas. Pero ¿cuál es la interpretación que tú haces de los textos, Mm, concretamente en los que tú estudias? Bueno, mira, si te doy primero, si quieres, un poco un marco general y luego pasamos al modernismo, si te parece. Mira, Perfecto. entonces, la secularización es un proceso histórico, ¿no? Que es transversal, va transcurriendo a lo largo de todas las épocas históricas y estudia cómo interactúa lo sacro con lo profano, tanto a nivel de ideología como a nivel de lenguaje, por ejemplo, a nivel de representaciones artísticas, etcétera. Entonces, eso se da en todas las épocas. Y en ese sentido es también una especie de marco que sirve para explicar la génesis y las manifestaciones concretas de la literatura, ¿vale? Y eso se puede aplicar a toda la historia. Y también es un proceso, si quieres, dialéctico y dinámico, que no se estanca, porque nunca ha habido ninguna época completamente secularizada ni completamente sacralizada, siempre hay vaivenes. Y hay épocas que, dependiendo de factores políticos o culturales, son más secularizadas y otras que son más sacralizadas, ¿vale? Entonces, la forma de estudiar la literatura, desde este punto de vista, es anclarla, es ponerla en ese contexto y ver cómo cada texto literario refleja esa tensión entre lo sagrado y lo profano, o entre lo sagrado y lo secular, ¿vale? Entonces, y eso hay marcas epocales, marcas de movimientos y luego marcas autoriales de cada escritor. Entonces Eh, podríamos decir que el acercamiento hacia estas lecturas de esta manera, mm, eh, ¿qué tanto se aleja del entendimiento literario y se acerca más a una aproximación, digámoslo, si no religiosa, pero sí social o antropológica o filosófica? ¿Cuál es esa lectura que propones? sí, bueno, o sea, obviamente no se trata de una lectura formalista, ¿ok? Es una lectura de la literatura en su contexto histórico,
¿vale? Pero contexto histórico entendido como cosmovisión, porque la interacción entre lo religioso y lo secular abarca todas las manifestaciones de antropológicas, filosóficas, digamos, políticas, económicas, todo. O sea, realmente abarca todo, ¿no? Lo que pasa es que luego algunas de esas manifestaciones se registran mejor o peor en la literatura, en los textos literarios. Te puedo poner un ejemplo si quieres. Bueno, te puedo poner Perfecto. varios ejemplos, pero pasando a la literatura, o pasando al modernismo, perdón. Por ejemplo, en unas manifestaciones políticas en el modernismo tienes un libro, un ensayo de Rodó, José Enrique Rodó, que se titula Liberalismo y Jacobinismo, que es una interpretación, una intervención de un modernista como Rodó en una polémica religiosa, político-religiosa, que fue la retirada de los crucifijos por parte del gobierno de Uruguay en 1904, ¿vale? Pues, si lees ese texto, pues tienes sobre todo una visión, un texto que registra la secularización desde un punto de vista político, ¿vale? Imagínate que te vas a otro, por ejemplo, como de Manuel Gutiérrez Nájera, las homilías suyas que se titulan Cuaresmas, las Cuaresmas del Duque Job. Ahí lo que tienes, por ejemplo, es una versión secularizada de las homilías que dicen los sacerdotes en las misas dominicales. Entonces, lo que hace él es apropiarse de la voz del sacerdote para dar una homilía donde se defienden las ideas del porfiriato. ¿Okay? De cómo, sobre todo las ideas de la cultura femenina, de la política o de las costumbres femeninas que quería el porfiriato para su época o para la sociedad de su época, ¿no? Cómo el porfiriato veía a las mujeres. Entonces eso utiliza unos artificios retóricos y una imaginaria que es propiamente religiosa en su origen y luego cuando va desarrollando la homilía se va transformando en una lectura social, una especie de doctrina social para la vida de las mujeres en el porfiriato, ¿vale? Tienes, por ejemplo, una cosa distinta, por ejemplo, con Amado Nervo en Místicas. Místicas es el título, nos remite inmediatamente a textos de la mística clásica, bueno, puede ser la española clásica, la del Renacimiento o puede ser otra. Pero cuando vas al lenguaje, lo que tienes ahí son derivaciones o nuevas metáforas que ocurren con ese lenguaje, donde se va alterando el significado religioso original de ese lenguaje con un significado nuevo para esas palabras, que en el caso de Amado Nervo y de ese libro es, por ejemplo, el decadentismo francés, el decadentismo finisecular del fin del siglo francés, sobre todo. O tienes, por ejemplo, un libro de cuentos del modernismo, de Clemente Palma, por ejemplo, que es Cuentos malévolos, ¿vale? Ahí lo que tienes es una inversión de la moral cristiana tradicional y una reorientación de esa moral según los esquemas de Nietzsche, sobre todo de la genealogía de la moral de Nietzsche y del anticristo. Lo que pasa es que para hacer eso, Clemente Palma tiene que estar utilizando continuamente la imaginaria cristiana, porque si no, no se entiende. Pero hay una inversión de los valores morales. Pero luego, si quieres en otra dirección, tienes, por ejemplo, Amado Nervo, Rubén Darío en Prosas profanas. El mismo título de Prosas profanas es una lectura profana de textos sagrados de latín medieval, de latín medieval. Y en las palabras liminares de las prosas profanas, Rubén Darío se autorrepresenta como un monje en algunos momentos. ¿Vale? Entonces, ese tipo de interacción entre lo secular, lo profano, es lo que me interesa a mí, ver cómo se representa en cada época. El modernismo es muy especial porque es un neomisticismo, pero se puede aplicar también al boom, por ejemplo, se puede aplicar a las vanguardias, como movimientos, o luego a cada escritor, por ejemplo, también. Pues eso es la siguiente pregunta o mi inquietud ahora es si podemos, qué tan obvio podemos ver hacer este tipo de interpretación en textos más actuales.
y esta idea que mencionabas tú hace un momento de cómo se invierten ciertos valores, quizás lo pueda entender mucho mejor hoy día, donde aparece la imagen, imágenes sagradas, pero utilizadas en un contexto muy fuera de la cuestión religiosa, ¿no? ¿Hay algunos ejemplos que podrías Sí, sí, claro. Perdón, comentar mira, por sobre? ejemplo, te voy a poner dos ejemplos. Uno de Gabriel García Márquez, por ejemplo, en el cuento de un señor muy viejo con las alas muy grandes. ¿Ok? Me parece que el título es así. Bueno, ahí lo que tienes es una parodia o una, digamos, una visión burlesca de Los Ángeles. ¿Ok? Es un señor muy viejo con las alas muy grandes, ¿no? Entonces ahí la descripción de ese personaje, obviamente no lo puedes entender como una burla de Los Ángeles si no tienes como referencia a Los Ángeles cristianos, pero lo que hace García Márquez con esa historia es una completa secularización de Los Ángeles clásicos, pero solo hasta cierto punto, porque no puede prescindir de la imagen que hay, la imagen tradicional, ¿no? Claro. Eso es una opción. Otra opción, por ejemplo, es el cuento de Julio Garmendia, que se titula El alma, me parece, o Mi alma, no recuerdo muy bien. Que entonces ahí cuenta la historia de cómo, a ver si recuerdo más o menos bien el argumento, existe un diablo que quiere comprar el alma de una persona, siguiendo un poco el esquema tradicional, ¿no? De comprar de la venta del alma por parte de la persona al diablo. Pero resulta que esa persona dice que no tiene alma. Entonces el diablo pues se encuentra que su vida o su misión en la tierra ya no tiene sentido, porque ya las personas no creen en el alma. ¿Vale? Entonces, a lo que voy aquí es que, por ejemplo, ahí tienes dos ejemplos de, si quieres, una visión negativa de lo religioso, pero que no puede prescindir de la imaginaria religiosa. O sea, ahí son el de García Márquez, por ejemplo, es uno de los cuentos más conocidos. Pero luego también tienes otros escritores que lo que hacen es recuperar la visión tradicional y la dan un significado nuevo. Por ejemplo, hay un nicaragüense que se llama Joaquín Pasos, que me parece que tiene un cuento titulado El ángel nuevo o algo así, donde el ángel aparece cumpliendo la misión de ayudar a las personas, pero solamente seleccionando aquellas que tienen valores idealistas o valores más artísticos. En este caso me parece que es con el hijo de una familia de burgueses que tiene cierta inquietud cultural y es al que ayuda. A los demás, como no tienen valores así espirituales, pues no les presta mucha atención, ¿no? Pues, Bien, entonces, sí, bueno, perdona. esta última idea también que mencionas me interesaba porque así como existen, como decíamos hace un momento, que se invierten los valores religiosos hacia lo pagano, podríamos decir, llamarlo de esa manera. Si hay ejemplos, creo que me acabas de dar un ejemplo ahora, donde la, eh, existe a la inversa, ¿no? Los valores tradicionales, eh, digámoslo así, como diríamos, podríamos decirlo, civiles, no fuera del contexto Sí, religioso, secularizado, ¿no? donde aparezca también la cuestión estoy pensando más que nada en la estética. Parece ser que hoy día la cuestión de valores estéticos ha cambiado bastante en relación a lo que pensábamos antes como bello o bueno, ¿no? Entonces podría existir también este tipo de imagen, porque esto también creo que funciona mucho, es muy gráfico, los ejemplos que has dado y por lo que voy entendiendo, ¿no? Entonces, donde podríamos encontrar una serie de momentos donde haga falta la cuestión de esa imagen antes entendida como religiosa o tradicionalmente entendida como religiosa. No sé si me explico, ¿no? A ver, Pero mira, esto no sé lo que saben nuestros lectores de la literatura del Renacimiento, pero por ejemplo se dio bastante con los místicos españoles cuando hablaban de canciones de amor profano a lo divino.
Entonces lo que hacían era textos de amor profano, los convertían, los redirigían a Dios o a la Virgen o a los ángeles y hacían textos con esa orientación, ¿vale? Entonces, ahora, por ejemplo, los pastores, la imagen de los pastores que tomaban algunos de estos escritores de la literatura bucólica o de la literatura pastoril, esos pastores luego se convertían, por ejemplo, Lope de Vega lo hace con cierta frecuencia, en transfiguraciones de Jesucristo, por ejemplo. ¿Okay? Y yo me imagino que ahora también habrá, lo que pasa es que ahora mismo yo he estado estudiando sobre todo la dirección contraria, pero ahora se me viene a la cabeza quizá el título este de Vargas Llosa de Conversación en la Catedral. ¿Okay? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué no soy especialista en Vargas Llosa, no te sé decir, pero sería interesante por qué le ha puesto ese título y qué tipo de orientación da esa conversación. ¿Okay? Si es una metáfora de la propia novela, es decir, que quiere sacralizar la novela, porque eso también pasa, ¿okay? O tiene otro tipo de referencias ese título, ¿sabes? Entonces, esto se da más, yo creo que esto quizá ahora no se da tanto porque, como te digo, los parámetros de secularización van cambiando, son epocales también, entonces cada época tiene sus propias líneas de tratamiento de esto y a lo mejor en esta época se da de otra manera. Por ejemplo, en el modernismo, ahora lo estaba pensando, me ha venido a la cabeza, una cosa que se da es la aparición de espiritualidades esotéricas y la interacción entre las terminologías de esas espiritualidades y la espiritualidad cristiana, la religión cristiana. Pero eso ahora a lo mejor no se da tanto, no lo sé. Pues es la idea que quisiéramos plantear aquí ahora mismo, ¿no? Para que surja quizá un diálogo, si es posible. Por supuesto que hay un espacio para hacer comentarios en este video y cualquier pregunta que exista, que pues la puedan dejar ahí, ¿no? Sí, mira, ahora que no sé si estamos a tiempo todavía, pero mira, he estado dirigiendo ahora, hemos terminado un monográfico para Ínsula con 11 colaboraciones sobre literatura y secularización. Y una de ellas, si no recuerdo mal, dos de ellas recuerdo ahora que van un poco en la dirección de lo que estamos comentando. La una es de un profesor de mi misma universidad, de la Rey Juan Carlos, que ha estudiado los cambios de paradigma en la representación del edificio de la catedral. ¿Okay? Cómo las catedrales medievales aparecen reconfiguradas ahora en las catedrales de los bestsellers, por ejemplo, en libros como el de Ken Follett, Los pilares de la tierra, o de Alfonso Falcones, La catedral del mar, por ejemplo. Y luego hay otra que es también muy interesante y esta pues nos toca la profesión de una profesora de la Complutense que ha estudiado la lectura que la crítica ha hecho de Galdós en función de las convicciones personales más o menos secularizadas o más o menos de creyentes religiosos de los propios críticos literarios. Se entiende, ¿no? Es decir, Sí. cómo se ha querido algunas veces manipular a Galdós para hacerle más o menos creyente o cómo se ha querido obviar algunas de sus propios textos para hacerlo más o menos creyente o más o menos incrédulo. Entonces eso también es una de las ventajas de este enfoque es que también se puede aplicar a la propia crítica literaria, o sea, la metacrítica. Cómo elaboramos los estudiosos, los profesores, nuestra propia crítica literaria en función de ese contexto de la secularización. Que nos afecta a nosotros también, claro. O sea, no afecta solamente al escritor, no afecta solamente a los elementos de la mímesis, a los personajes o a los espacios, sino que también nos afecta a nosotros mismos. Entonces, por eso es un enfoque muy interesante porque es omnicomprensivo. Pues, y por eso decía antes que se trata de una cosmovisión, no solamente de un análisis así como en un solo plano, ¿no? Es algo más complejo y por eso es muy interesante. Y luego, perdona, que también en ese número ha quedado un apartado muy interesante para lo que son la institución literaria, es decir, por ejemplo, cómo afecta o cómo se conecta con la secularización elementos o ámbitos intermedios
de lo literario, como es, por ejemplo, los currículum de las universidades, por ejemplo, las colecciones editoriales, las ferias de libros, por ejemplo, las revistas literarias, los manifiestos de los movimientos literarios. O sea, cómo Mm, todo eso también se puede entender en el contexto de la secularización. Los ya. paratextos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por Pues eso, como ves, lo que se trata es, en cierta manera, estoy vendiendo el producto porque me parece que es muy interesante. Pero bueno, no, además que bastante, tanto así que se puede aplicar en diferentes contextos sociales, ¿no? La lectura ujú, eh, clásica, ujú. bueno, me refiero, dabas los ejemplos del modernismo, ¿no? A eso me refiero con clásico. Y Sí. también las lecturas actuales, pero también estas otras ideas que dices, será bastante interesante leer este número de Insulac, ¿será el más reciente o está por salir? Sale en septiembre, la primera semana de septiembre nos han dicho. Y Bien, pues lo tendré. perdona, Septiembre para del ti que 23. te has dedicado al género negro, ahora acabo de leer una novela de Fred Vargas, la escritora esta francesa, donde también aparece eso, se titula, a ver si recuerdo, La tercera virgen. No Ah, es no se refiere a la Virgen María, pero sí que aparece uno de los elementos estructurales de la diégesis ahí, es la lectura de sí. un libro de magia cristiana, por decirlo así. Mm, Como todo eso va vertebrando toda la diégesis, ¿no? ya. Pues sí, es verdad. Y obviamente también en el contexto de el género negro aparece, Ujú, es bastante obvio en muchos casos, en otros momentos no tan obvio. Y yo estaba pensando en José Revueltas, te había comentado hace algún tiempo, ¿no? En sus ujú, textos que es imposible no entender muchas de sus ideas, si no es que todas. Él lo quería plantear una especie como de eh, utopía comunista, ¿no? De hecho, pasó el comunismo, pero en el fondo era un hombre bastante religioso, ¿no? Y que, bueno, aparecen estos ejemplos que sí, comentabas, ¿no? mira, ahora que Mm, hablamos de revueltas y del género del negro, otra de las líneas de investigación para esto es los conceptos. Por ejemplo, el concepto de redención, que se da tanto en la novela negra con el descubrimiento final del culpable, y es una redención para el propio mm, detective, esos conceptos en parte son de origen religioso, pero digamos, tienen una especie de transformación muy peculiar en función del género literario. O sea, ah, un tipo de redención es, por ejemplo, el del héroe de aventuras, otro tipo de redención es la redención del detective, o diferentes, por ejemplo, un detective como Poirot o un detective como Maigret, por ejemplo. ¿Ok? ya, Entonces, esos son también conceptos que eh, se pueden aplicar desde este punto de vista, ¿no? ya. Pues como acostumbro a hacer en estas charlas, quisiera promover también rápido algunos de los libros que han llegado aquí a la oficina. Uno de Ujú, ellos, hablando de investigación, es de un amigo, Gerardo García Muñoz, que habla del desarrollo del género negro. Un libro como referencia bastante interesante. De otro amigo que está por sacar una novela, eh, Ricardo Vigueras, A Vuelta de Rueda tras la Muerte, un libro de género negro. Es una colección de cuentos, pero lo interesante de este texto es que todos los cuentos se relacionan entre sí y podría leerse incluso como una novela, ¿no? De bastante interés, y son los taxistas los que aparecen aquí como ajá, aquellos que van tras la pesquisa, ¿no? Y ujú, por último, esta novela, La viuda del molino, una novela, viene de Colombia, Rubén Barona, muy buena, donde presenta también eh, la Colombia actual, la independencia de Colombia, ¿no? Así que hay muchas referencias también a España. Es una novela histórica, pero que también tiene sus toques eh, de, negros. Aparece la violencia también presentada ahí de manera muy, muy, muy bien hecha, ¿no? Entonces, bastante interesante la lectura que tú has hecho sobre estos textos o con estos textos. Me dan
quisiera recomendar una vez más que cualquier pregunta que surja la pongan aquí en los comentarios y para que podamos tener ese intercambio, ¿no? Si no te importa, pongo tu información en la información de tus datos en la información de Sí, sí, por supuesto, sí, sí. muy bien, tu correo electrónico y las publicaciones incluso, por si quieren. Sí, sí, por supuesto. Pues, Sí, muy, la mayor parte de mis trabajos los pueden descargar de Academia Edu. Ahí tengo, yo creo que tengo, además, claro, sí, tengo ahí recogidos casi todos mis trabajos sobre literatura y secularización en España, en las eso. literaturas hispánicas, sí. Ujú. Muy bien, pues es eso. José María Martínez Domingo, amigo mío, yo le llamo Chema, somos Ujú. amigos de ya hace años. Así que muchas gracias por acompañarnos, estar en este espacio donde hay todo para la lectura. Así que gracias, Chema. Gracias a ti, Rodrigo, por darme esta oportunidad, ¿vale? Porque sí es un tema que te agradezco mucho que tu canal ayude a difundirlo porque es muy interesante. Y yo creo que puede producir una relectura del canon hispánico muy interesante también. Eso, claro, ¿Mm? sí. Muy bien, hasta pronto y ya nos Vale, veremos pronto. gracias, Rodrigo. Un abrazo. Hasta luego, chao.